الله أكبر الله أكبر. Assalamu alaikum, saludos de paz. Yo soy Dr. Hafiz Rahman. Estamos aquí en Mezquita de Guatemala, Baitul Awwal, y grabando una serie de programas en español que se llama Dios es para todo. Y el subtítulo de la charla de hoy es ¿qué hacer y qué no hacer? Usted ya sabe que nuestra religión permite ciertas cosas y no permite cierta otra cosa. Y esos son mandamientos de Dios. Y algunos de ellos son muy importantes y hay que discutir ellos. Y por eso, para llevar a cabo ese discurso, tengo el honor de tener dos hermanos conmigo. Hermano David González, que es un Ahmadi bien conocido. Él es secretario general de nuestra comunidad en Guatemala. Él vive en Ciudad de Antigua y está conmigo hoy para ese programa. Assalamu alaikum. Doctor Sabs, wa alaikum salam. Y hermano licenciado Darío Samayoa, que él es un abogado, que tenemos suerte de tener un abogado con nosotros. Él vive en Antigua y él es un Ahmadi por 6 años y también él es líder del grupo de los jóvenes de nuestra comunidad de Guatemala. Pues vamos al punto primero. La primera pregunta es, Dios dice que no hagan consocio con Dios, que eso no es agradable en los ojos de Dios. ¿Cuáles son las consecuencias de tener esa clase de comportamiento donde uno cree que hay más de un Dios? Dios es claro, y el primer pilar del Islam es el Tawhid, que es la unicidad de Dios, la unidad de Dios, el creer que solo existe un Dios sin socios, sin copartícipes en su reino. Esto significa, y es la esencia islámica, que nuestra adoración es exclusiva hacia un solo Dios, el cual no tiene pues ningún tipo de socio, un solo creador, un único Dios, una unidad. Las consecuencias de adorar cosas fuera de Dios son muy claras al día de hoy. Toda la violencia, todo el egoísmo, toda esta maldad, todas estas guerras, todo lo malo, todas las inmoralidades que estamos viendo hoy en día, son la consecuencia de tener y de adorar a otros dioses en lugar del único Dios. Puesto que cuando las personas pierden esa conexión, ese vínculo con el único Dios vivo y verdadero, y creen en otras cosas que son fuera de Dios, que no tienen fundamentos, que son fabricaciones humanas, se desvían de seguir estos lineamientos y estos mandamientos que Dios ha otorgado a los humanos para que haya una estabilidad social. Entonces, y que muchos otros, que su razón, la inteligencia que Dios les ha otorgado, pero no han conocido la verdad y están viendo los errores, están viendo que estas religiones son fabricadas, están viendo que todo esto no es verdad, se alejan más, aún más de Dios. Entonces, caen en las maldades, caen en las inmoralidades y caen en todo este desorden social que estamos teniendo hoy en día. Entonces, las consecuencias son muy graves. Muchos creen que nosotros invitamos a la oración de un solo Dios por una mera cuestión religiosa, pero no. Realmente es porque las consecuencias de alejarse de Dios son muy graves y las consecuencias aún más. ¿Usted qué piensa? Por ejemplo, hay hindúes que tienen, ¿sabe eso? 2000 dioses. Sí, hay muchas religiones que tienen, pues,
coparticipantes de Dios, o sea, piensan que hay diferente Dios con diferentes capacidades, no creen un solo Dios omnipotente, pero eso es lo que quiero saber, cuáles son las consecuencias de no creer en un solo Dios. Ya David hizo un buen esbozo de cuáles son las consecuencias. Obvio es el alejamiento del Dios mismo. Solo existe un Dios que fue creador, y el poner la confianza no en el creador, sino en lo que fue creado, aleja al hombre aleja al hombre de Dios. Y las consecuencias es caer en la maldad, caer en el desconocimiento, caer en llevar malas prácticas, porque estos otros dioses, que ellos los llaman así, no tienen un sustento divino. Realmente no son nada. Pero cristianos también dicen que Jesús es un hijo de Dios, y pues ellos dicen que ellos, aunque son una religión que cree en un solo Dios, pero realmente no es. Sabemos que pues cuando incluyen Jesús como un hijo de Dios, pues ya comienzan a tener algo, o sea, divino sobre Jesucristo, que pues realmente pues no es, ese concepto no es tan puro como en caso de Islam, donde Islam claramente dice Qul huwallahu ahad, dígale que Allah es un solo. Uno solo, sí. Sí. En el caso del cristianismo, la doctrina de la Trinidad, realmente, que así es como se llama, la doctrina de la Trinidad, en primer lugar, hay que dejar claro que no fue establecida por Jesús. La paz de Dios sea con él. Él no estableció la Trinidad. Ni siquiera la iglesia primitiva hablaba de la Trinidad. La Trinidad fue establecida en el Concilio de Nicea en el año 325 posteriores, o sea, 325 O sea, años él después. mismo nunca dijo Nunca eso. dijo, nunca dijo. En la Biblia dice eso, ¿no? La Biblia no existe el concepto de Trinidad, ni anterior, ni durante, ni posterior. Pero ahora ellos cada año hacen revisiones y están añadiendo Claro, cosas, ¿no? a pesar de que ellos hablan de que es un solo Dios o que es el mismo Dios o esta situación, y queremos dejar algo en claro, doctor, también, que no estamos hoy discutiendo ni estamos tratando de hablar sobre las demás religiones, si están correctas. Ese es un tema aparte y no es el objetivo nuestro el venir y querer hacer esa señalar de alguna forma a ciertas religiones. Más sin embargo, para exponer el punto de vista islámico, para exponer la verdad que el Islam nos ofrece, tenemos que mencionar y hacer pues una comparación de religiones, hacer un estudio comparativo en este caso. Y dentro del cristianismo, que era lo que estábamos mencionando y que es lo que tenemos acá en Latinoamérica, y insisto, no es el venir y tratar de atacar a una religión, es todo lo contrario, respetamos y amamos a todas las personas del cristianismo, pero el tener estos conceptos que se salen de la unidad de Dios, que se caen en una Trinidad, que fue establecida por un imperio romano, por un emperador romano, como lo decía nuestro hermano Darío, en un concilio, después de que habían ciertas discusiones entre dos grupos en Roma, y para que hubiera una calma social y para que también esto pues diera una estabilidad al imperio, se formuló y se tomó una religión ya existente dentro de la religión romana, en la cual se suplantaron o se suplantó un hijo de Dios, Mitra, y se colocó a Jesús, y luego nació el cristianismo romano apostólico que conocemos el día. Pero el punto es, el punto aquí es la pregunta, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias? Las consecuencias las tenemos hoy en día, que como las bases no fueron establecidas por Dios mismo, sino por un imperio. Estamos cerca de una autodestrucción mundial, ¿no? Exacto. Porque si la fuente de la paz es Dios, y si usted tiene sed, va a la fuente del agua, pero si está vacía la vasija, el vaso en el que usted va a tomar, no toma y su sed no se quita. Entonces, si las personas se acercan a algo que no es Dios y piden a y tienen una comunicación espiritual con él, sus espíritus regresan vacíos. Entonces no llenan su espíritu y siempre tienen ese vacío y esa necesidad espiritual. Las consecuencias son muy graves, la verdad. Vamos próximo, que Dios dice que aman a Allah, a Dios y su creación. ¿Cuáles son los beneficios de esa acción? Porque usted sabe que Islam, fundamental, hay dos mensajes principales del Islam. Amar a Dios y amar a su creación. Exacto. Después de ahí diferentes ramas tenemos, pero esto es un mensaje principal de nuestra fe. Entonces, brevemente, ¿qué ganamos con esos dos mensajes que Dios nos ha dado en el Sagrado Corán? Amar a Dios y amar su creación. Brevemente, lo que
Amar a Dios es ser justos, la misma justicia que Dios nos ha dado a los seres humanos. ¿Qué ganamos? El establecimiento de la paz. Pasa dentro de uno y para... Y social, paz para nosotros, paz para nuestras familias y paz para las sociedades. Si nosotros realmente amáramos a la creación de Dios de la forma que Dios nos está ordenando a través de sus mensajeros. Y amar, ¿cómo crees usted? ¿Cómo podemos amar la creación? ¿Cuál es la manera? La manera de amar a la creación es cumpliendo con los derechos de la creación. Cumpliendo con sus derechos, porque el humano tiene derechos para con Dios y tiene derechos para con la misma humanidad. Entonces, cumpliendo esos derechos, siendo justos, haciendo las acciones del bien que conlleven a lograr la paz. Ese es lo más importante. O sea, ayudar a los órfanos, ayudar a los pobres, huérfanos. El mismo Corán dice que la religión... viudas, O sea, hacer justicia en ancianos. todos los sentidos. Sí. Justicia en todos los sentidos. Tratar de lograr la equidad. Tratar de lograr la equidad dentro de la sociedad, dentro de nuestros propios actos, ¿verdad? Ayudar al viajero, ayudar al huérfano, a la viuda, al necesitado. Ok, muy bien. Y la próxima es que siempre hablan verdad y que nunca hablan mentiras. Hay gente que dice que eso no es práctico ya, eso no es posible. ¿Cómo Islam dice que todo el tiempo hablan con verdad y que nunca hablan mentira cuando hay beneficios humanos en medio? Todo el mundo habla un poquito de mentira. ¿Cómo usted le contestaría eso? Porque ellos dicen eso no es práctico ya. Sí, mire. Pero creemos que ningún comandamiento de Corán es para, o sea, que se acabó. Todos comandamientos de Dios es por siempre y por resto de tiempo. ¿Cómo vamos a contestar eso? Usted diga primero, por favor. Sí, mire, el mandamiento de ser veraces es porque es la forma correcta de dirigirse hacia las personas y dirigirse hacia uno mismo. Cuando las personas no son veraces, crean algo que se conoce como desconfianza y empiezan a romper las relaciones entre ellos. Entonces usted no puede cumplir con los derechos de la humanidad si no confía en la humanidad o si la humanidad no confía en usted. Y el problema de que ahora se da es porque existe una división en cuanto a lo que se conoce como las mentiras blancas o las que no afectan a nadie. Sí, sí. ¿Verdad? Ajá. Pero una mentira solo engendra otra mentira. Claro. Eso es así. Y para tapar una mentira hay que hablar como 100 más. Hay que hacer 5 o 6 más. Sí. Y entonces lo que vamos haciendo es una montaña. Pero no es una montaña firme porque al final no tiene cimientos. Y luego esta montaña firme se derrumba. Sí. Y al derrumbarse se lleva consigo todo lo que se ha construido o lo que se tiene. O sea, en base te a esto. destruye también espiritualmente y también... Destruye espiritualmente y destruye materialmente, porque si usted hace negocios en base a mentiras, un momento esos negocios le van a perjudicar grandemente. Va a perder usted su credibilidad, va a perder usted su crédito, va a perder usted el que las personas confíen en usted si usted está mintiendo. ¿Qué dice Sagrado Corán y Mesías Prometido brevemente acerca de ese tema, por favor? Sí, el Sagrado Corán O sea, el Sagrado Corán considera que una abominación grande es el empleo de la falsedad. En ese contexto, la palabra falsedad e idolatría se han utilizado conjuntamente. La falsedad es sin duda un ídolo, pues de lo contrario nadie renunciaría a la verdad. Así como los ídolos no poseen nada más que un lustre artificial, del mismo modo, detrás de la falsedad no se oculta ninguna realidad. Aquellos que mienten pierden su credibilidad hasta tal punto que incluso cuando dicen la verdad se piensa que posiblemente exista en la misma un elemento de falsedad. Sí. Y el Mesías Prometido, aleyhi salam, dice: de entre todas las condiciones naturales del hombre, una que forma parte especial de su naturaleza es la veracidad. Generalmente la persona no desea proferir mentiras, a menos que sea impulsado por alguna razón egoísta. Siente una aversión natural hacia la falsedad y siente reticencia a la hora de recurrir a ella. Por esa razón siente antipatía y desprecio hacia la persona que, en su opinión, miente. Sin embargo, esta condición natural no puede considerarse moral de por sí, porque incluso los niños y los dementes pueden exhibir esta cualidad. Ok, pues bien, o sea que eso queda bien claro, y vemos que en la vida del noble profeta Muhammad, la paz sea con él, y Mesías Prometido, vivieron varias ocasiones donde
pues había hasta miedo a la vida propia de ellos, o Es que- sea, y ellos nunca hablaron El mentira. profeta Muhammad, que la paz de Dios sea con él, dijo claramente que la mentira era la raíz de El todos los riesgo de males. sí. Y que había que decir la verdad aunque fuera en contra de sus seres queridos. Uno debe de siempre de decir la verdad, puesto que al mentir se pierde todo y es la raíz de todos los males. Esto da inicio a muchas situaciones, incluso perder totalmente la credibilidad y ante los ojos de Dios, eso es algo, es una aberración. Y la mentira, de una u otra forma, siempre perjudica. Usted que es médico sabe que al médico no se le debe mentir. Sí, claro. Porque si usted le mente al médico, se está perjudicando a sí mismo, no está perjudicando al médico. Sí, o si el médico se mente al paciente es igual, el mismo es peligroso. El mismo porque es mucho, se pierde es credibilidad. muy que eso, pues, peligroso. Sí. Entonces Pues, sí, es una razón muy buena. Hay muchos hadices que nos hablan sobre Sí. las mentiras. Pues, el Es un punto sí tema queda muy claro. amplio, El pero el punto punto queda está claro. claro, ¿verdad? Que la conclusión, la mentira es la raíz de todos los males. ahora, próxima pregunta es que la economía hoy en día es base de interés. Todo el mundo está en eso involucrado, aunque hasta los musulmanes, países musulmanes que creen que están siguiendo la letra del Corán, también en cierta manera están en esa clase de economía. Corán claramente, Dios indica que prepárense a tener guerra con Dios si hacen esa clase de negocios, ¿eh? ¿Cuál es la razón que Islam no permite esa clase de negocio, economía a base de intereses y todo eso? Por los abusos que se pueden dar por este tipo de manejo de capitales. ¿Abuso parte de quién? De la persona, muchas personas recurren por alguna necesidad a otras personas requiriendo algún crédito, que es así como inicia esto dentro del Islam. Y pues hay algo que se llama usura, que hay que manejar bien los términos dentro de los sistemas económicos que se manejan hoy en día. Usura, sí. ¿Verdad? Que en algunos casos puede haber un beneficio, pero en algunos casos puede haber un perjuicio total. Entonces, el abuso de este derecho que se le otorga a la persona que concede un crédito, eso es a lo que el Islam se refiere como es en contra de Dios. Lo que es la usura, que alguien con mucha necesidad recurre a usted, le pide un préstamo, se le da, pero deja una prenda, una garantía que vale mucho más y como no puedo pagar, yo vengo y lo aprieto y le quito su bien para yo cobrarme. Aún así yo salga ganando 4 o 5 veces más. ¿Verdad? Entonces, claro, hoy los sistemas económicos se manejan que obvio necesitan una garantía, pero siempre la garantía va a ser superior al crédito que le están otorgando. También trae un comportamiento codioso, trae materialismo, falta de Egoísmo. confianza. Hay un grupo de sociedad que gana mucho más que lo otro. O sea, y el punto aquí es, ok, yo te doy, pero si me das algo que me cubra. El Islam enseña, porque si yo no tengo una cobertura de lo que te estoy dando, entonces no te lo presto. Pero el Islam a lo que invita es que como hermanos nos apoyemos y ayudemos al hermano que está necesitado sin llegar a esta situación de que yo le voy a tomar algo de lo pero que él también no dice tiene. que Corán dice que cuando hacen ustedes de entre los hermanos negocio, que Sea por escriban. escrito. Sí. Que sea por Eso es algo Que eso se llama totalmente karza diferente. hasna. Eso es otro tema y es una situación totalmente diferente que al que se le presta tiene la obligación de devolver también. Sí, sí. Eso totalmente, pero el tema que estamos hablando acá es que la persona que va a ayudar a este lo haga de corazón. Sí, que se proteja de alguna forma, que me firme un documento que va a devolver, aunque sea por partes, por pocos, pero sin llegar al punto de estrangularlo y de quitarle lo que la otra persona pobre no tiene. Pues. Porque Eso es lo que se el refiere. sistema económico actual mundial lo que está haciendo es creando una gran brecha de desigualdad en la sociedad. Crea personas extremadamente ricas a costa de personas que son creadas extremadamente pobres. Todos los que tienen los recursos económicos tienen la posibilidad de explotar a los que no los tienen y se aprovechan de la misma necesidad para incrementar sus riquezas, que de por sí ya son muchas, pero menoscaban otros patrimonios por la Pero también va a por la servir ambición. un precursor de una guerra mundial al fin. Eso es lo que
la sospecha, ¿verdad? Porque pues... La desigualdad va a crear Sí. siempre un conflicto social y en este caso la desigualdad económica tan grande y la brecha tan grande que se abre entre ricos y pobres crea un descontento social que sí puede desencadenar, incluso ha desencadenado revoluciones en varios países y puede llevarnos a Y una que guerra. también estos sistemas económicos se está comprobando al día de hoy que no son eficientes, que no son seguros al 100% y pueden colapsar en algún momento, lo que puede crear un desorden social, un estallido también económico muy fuerte. Hemos visto en varios países cómo se desploman económicamente el país entero y cómo afecta a Como todo, dicen, ¿no? home crisis en Estados Unidos, crisis de las casas, como ustedes lo saben muy Sí, bien. sí, sí. Yo no voy a entrar en la historia que qué pasó, que inflaron los precios de las casas y le dieron a préstamos a gente que ni siquiera podían tener capacidad de pagar las casas. Y Eso, luego eso desató un... sí, eso llegó hasta a tener la economía del país entero en riesgo. Totalmente, sí. El próximo Entonces, es el Islam, conclusión, nos enseña Sí. claramente a llevar una economía sana, sana. de un comercio y de una relación económica honesta. Sí, y sin promueve el aprovecharse, concepto de que no agarra su bienestar, que ponga en el mercado con el chance de crecer, pero también tenga el igual chance Exacto, sí. Sí, una igualdad, perder. una justicia en ambas Sí, partes. sí, exacto. Y pues para todo, a poner arriba de todo eso, Islam se ha hecho un sistema de zakat, y no tenemos tiempo de hablar de zakat, pero zakat Son es otros precisamente a salvaguardar los derechos de los pobres, de bienestar de esa gente que no quieren gastar sus recursos en el mercado y tiene más de un año, pero eso es otro tema, Es otro que tema. con esos recursos que recibe un gobierno islámico puede dar a los pobres y así se queda todo el mundo más o menos en un límite y contento. El próximo es que hay un hadiz que usted debe gustar para su hermano lo que usted mismo le gustaría. Ese hadiz ¿Quiere básicamente es- elaborar eso un poquito más acerca de eso? Aunque no conlleva tanto tiempo, pero es, por ejemplo, en nuestra interacción con uno al otro, siempre vemos que gente quiere tener pues mejor cosas para ellos y para el otro, pues lo que a veces ni siquiera tiene importancia. El llegar a ese punto de desear para otro lo que deseamos para nosotros mismos, lo que conlleva es un gran crecimiento espiritual. Que la virtud realmente crezca en nosotros para poder 100% desearle a otro, porque nosotros siempre queremos lo mejor, no importa lo que el otro tenga. Nosotros siempre queremos lo mejor para nosotros. Y aquí caemos mucho en egoísmo, porque si eso conlleva que yo tenga y para tenerle tengo que quitar a otro, no importa. Entonces el cumplir con este hadiz requiere una elevada virtud realmente. ese es un punto muy importante Social, ¿verdad? y es lamentablemente algo que afecta a muchos seres humanos. Porque el hadiz nos dice que deseemos para nuestro hermano lo que queremos para nosotros mismos. Pero muchas veces, lamentablemente ahora es, lo que tenga mi hermano yo se lo quiero arrebatar como pueda. Sí. Y a costas de mentiras y a costas de cualquier forma, puesto que yo no quiero que él tenga lo que tiene, sino lo quiero yo. Entonces, hay una situación de egoísmo, lamentablemente, que ese hadiz tan sencillo, un verdadero creyente es aquel que desea para su hermano lo que desea para sí mismo. Algo tan sencillo que que como comunidad musulmana Ahmadí es algo que practicamos, que queremos Sí. mostrarle a las demás personas, que si el mundo entero, aún así no fueran musulmanes, aún así fueran de cualquier religión, practicaran ese amor al prójimo y ese deseo de querer la estabilidad de los hermanos, así como la quiero para mí, o no desearla de una forma egoísta, sino alegrarse también del bien ajeno, este mundo podría cambiar mucho. Ese hadiz es muy Trae paz. puntual, es eso un sí, sí. hadiz muy El pro- muy lindo. El próximo es que no miras mujeres con ojos lucios, dice el cristianismo. Pero en Islam dice que no lo miras mujeres, punto. Que trata de tener su mirada en control. Entonces en cristianismo se permite mirar, pero dicen que no te miras con
ojos así como, Lujuriosos. sí. Entonces, ¿cómo lo contestaría eso? Que Islam dice que no, ni siquiera puedes mirar a una mujer que no te, que no es, que el Corán no te ha dado permiso de mirar. Uno de los males de la sociedad es el adulterio. Ujú. El adulterio está basado en el deseo de un hombre o de una mujer hacia otra persona. Todo esto nace a través del primer contacto visual. Ujú. Entonces, Ahí comienza todo. ahí comienza todo. Si yo miro y sigo viendo, yo mismo me voy a empezar voy a empezar a alimentar una idea Ujú. y va a ser tanta la alimentación que estoy teniendo visual que me voy a animar a ir a hablar Ujú. y a proceder. ¿Y qué es lo que puede pasar aquí? Hay muchas consecuencias. Esto es algo que dice, estos son exagerados. ¿Cómo es eso que no ver? Yo he escuchado Sí, sí, sí. muchas veces, los ojos se hicieron para ver. Ver, eso mismo. Yo realmente lo he escuchado muchas veces. ¿Y qué es lo que pasa? Si yo veo demasiado, puede ser que sea una mujer casada Claro. y que el esposo entonces me vaya a reprender a mí fuertemente. Uno. Dos, O puede- que yo me anime a decirle algo, ella reciba mi cumplido y que esté casada y destruir un hogar. Bueno, es eso mismo. Eh, ¿Y no has visto eso varias veces? o yo afectar, en el caso de las personas que están casadas, afectar a su pareja al momento de estar haciendo esto. Eso es algo que puede afectar mucho. Es muy fácil de decirlo. Es profundo y es bien extenso, pero hay que tomar en cuenta que no se puede desear lo que no se mira. Sí. Si no miramos, si no conocemos, no vamos a desearlo. Por no eso vemos. hay, Por hay eso la que vista tener es una tan armonía importante. matrimonial bien fuerte para evitar eso también, ¿verdad? O sea, Entonces, ese punto de evitar la mirada es algo muy puntual. Muchos podrán decir eso no se puede lograr, eso no se puede hacer. Más sin embargo, todo es cuestión de disciplina, todo es cuestión de práctica, todo es de poder manejar esas situaciones. Pero sí, lo que queda claro es el porqué del consejo, es porque esa es la puerta para llegar a cometer más errores y tener consecuencias ahora la más próxima serias. pregunta, la próxima deber es algo, pero me queda 2 minutos y te voy a preguntar porque tú eres un abogado y rápido porque eres abogado musulmán y si queda un cortito de tiempo vamos a hacer el David. Nuestro profeta nos dice que hay que quedar fiel al país donde uno vive. ¿Entiende? Eso es uno de los hadiths del noble profeta Muhammad la paz. Y que habita este comportamiento rebelde, porque puramente eso trae desorden. Eso es uno de los avisos del noble profeta Muhammad la paz con él. Diga usted, Sí. por favor. Porque todo va enfocado en el orden de conseguir la paz social. Y si nosotros estamos dentro de un estado determinado, ese va a ser nuestro entorno. Si somos rebeldes, vamos a crear el desorden. Y el Corán dice que Alá no ama a los que crean el desorden. Exacto. Entonces, si cuando estamos en un país, tenemos que respetar ese país, porque de ese país es que viene nuestro sustento, de ese país son nuestros vecinos y nuestros hermanos. Y si estamos apretados en ese país, ¿cuál es el orden coránico sobre eso? Muévase. Muévase. Que Dios le ha traído el mundo amplio. Amplio. Pero en caso que si ni siquiera puede mover, ¿qué puede hacer? A ti no te permitan hacer desorden, entonces ¿cuál Lo es el que próximo? obedecer y no creer el desorden. Y siga haciendo suplicación o Sí, oración. Esa es su exactamente, y súplicas. seguir las Pero hay que órdenes estar del fiel de Y su tener país. paciente. ¿ah? Dios ama a los pacientes, pero tiene que ser fiel de su país porque es el medio donde vive, es el Estado, realmente ese es su sustento. Ujú, claro. Sí, se debe ser leal a la patria. Y el amar otro país es otra cosa. Por ejemplo, yo soy ciudadano americano, pero a mí me gusta ese país donde yo visite. Y eso no quiere decir que estoy perdiendo lealtad a mi país donde yo vivo. No, Y la lealtad también y la obediencia, de lo que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam también se refiere es al país en donde usted esté, sea de visita o esté viviendo, aunque usted haya nacido en otro país, pero esté en va a respetar, no se va a regir por las leyes de su Gracias país. a Dios que eso claramente está practicada en nuestra comunidad Gracias, ahmadía alhamdulillah. musulmana. Totalmente, La gracias a mayoría Dios. de otros casos musulmanes, ellos tienen bien conflictos sobre eso y están pasando mal rato. Bueno, no se acabó el tiempo. Gracias a ustedes, por favor, fue muy bien esa charla.
Claramente no podíamos cubrir todo porque hay más de 700 comandamientos en el Corán. Y si usted tiene más preguntas acerca de nuestra bella religión, por favor vaya a nuestra página de web, lo que es islam.gt. Y si le gustaría mandar un correo electrónico, por favor mándanos un correo electrónico al info@islam.gt. Y al fin, si quiere llamarnos, por favor, con mucho gusto, 502-2484-4610. Y se acabó el tiempo. Muchas gracias. Cuídate. Que la paz y bendición de Dios sea con ustedes, hermanos. Muchas gracias. A usted. A usted, Salam doctor. alaikum. A pasar con usted. Salam. Toda alabanza pertenece solo a Alá, Señor de los mundos, el clemente, el misericordioso, dueño del día del juicio. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra glorifica a Alá. Él es el poderoso, el sabio.